Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Piñeres Zamora y el día de hoy les vengo a hablar sobre la teoría de los conflictos según Johann Galtung, ¿sí? Entonces, para Galtung, la paz es el despliegue de la vida, que se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia del negativo. La paz crece a la sombra del negativo, a veces valiéndose de este. Quiere decir en este pequeño párrafo que si no hay un problema, pues no existe, por así decirlo, la paz, ¿sí? La paz es más como suelo que como techo, porque cuando más se detalla la paz, cuanto más rica y específica es su definición, menor será su concepción. Esto quiere decir que la paz es el comienzo, ¿sí? La paz es el comienzo para una serie de eventos que se desarrollan y que a medida que van avanzando, pues se hará un poco menos difícil llegar a esa paz tan esperada, a ese objetivo, ¿sí? Entonces dice, en Galtung es de suma importancia contar con una teoría del conflicto, tanto para los estudios para la paz, así como para los estudios sobre el desarrollo. Entonces empecemos a desglosar. Nos dieron dos temas, estudios para la paz. Entonces, los estudios para la paz en su versión negativa, como reducción de la violencia directa, reducción del sufrimiento u ofensas a las necesidades humanas básicas. Esto pues simplemente es como sobresanar el conflicto, o sea, la problemática, como algo muy superficial. Mientras que la segunda, que son los estudios sobre el desarrollo, se proyecta ir más allá de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, buscando propuestas y estrategias para desarrollar y potenciar esas mismas necesidades, centrándose en la reducción de la violencia estructural y cultural. Esto quiere decir, este estudio va mucho más allá, va más allá de las necesidades básicas del ser humano, sino que este profundiza un poco más, ¿sí? Entonces, en la anterior diapositiva seleccioné conflicto, paz y desarrollo, ¿sí? Se tomaron esas tres porque esa es la tríada para formar la paz, o sea, empezamos con el conflicto. El conflicto es el force motriz del proceso de desarrollo y la construcción de la paz. O sea, sin conflicto no hay paz. ¿Por qué? Porque empezamos desde una inconformidad y a partir de esto se genera una serie de actividades que nos llevan al propósito que es la paz, ¿sí? Llegar a un fin, a una tranquilidad. Entonces de ahí sigue el desarrollar, ¿sí? Para poder solucionar ese conflicto se desarrolla una serie de actividades que van ligadas al individuo. Vamos a leer. Como resultado de la compleja interacción entre la dotación genética del individuo, su propia actividad, sus oportunidades de aprendizaje, el medio social y cultural en que está inmerso y sus relaciones afectivas y motivaciones. Desarrollar no es crecer. O sea, aquí en esta parte dice como desde la forma de la persona para poder crecer como persona, tanto de la forma en cómo piensa, la forma en cómo actúa, la forma en cómo socializa con las personas, a eso se refiere, ¿sí? Y pues ya por último el propósito que sería la paz, es potenciar la vida, despliegue de la vida, paz directa, paz estructural, paz cultural, ¿sí? Es todas estas paz directa, paz estructural y paz cultural, ¿sí? Es potenciar esa tranquilidad, ¿sí? Llegar a tener mucho más beneficios. Entonces, el perfil o la identidad del conflicto. Entonces, el conflicto es crisis y oportunidad, ¿sí? Con el conflicto vienen unos pro y unos contra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que hoy en día se está viendo que es que el gobierno pues ha subido el precio de la comida. Esto lleva sus pro y sus contra. ¿Cuál es el pro? Pues que las personas que no tienen como la facilidad de obtener esos recursos para poder comprar estos alimentos como por ejemplo de paquete, gaseosas y demás, pues van a tener una salud mejor, ¿sí? ¿Y cuál es la crisis? Pues que al haber cosas tan caras, pues todo va a subir, ¿sí? Entonces va a ser un poco más difícil poder encontrar como algo
que podamos obtener, ¿sí? Ese es un breve ejemplo, por así decirlo. El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, ¿sí? Pues ahí no hay mucho que explicar. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles, ¿sí? Quiere decir esto, pues que cada quien tiene su opinión acerca de algo y pues que nunca llegan como a un consenso y pues ahí se genera el conflicto. Los conflictos no se solucionan, se transforman, es cierto, ¿sí? El conflicto no es que digamos yo dé la solución, no, sino que es una, como les decía, una serie de actividades que transforman hacia una solución, ¿ya? El conflicto implica una experiencia vital holística. El conflicto como dimensión estructural de la relación, ¿sí? Nosotros somos seres sociales y pues si no tenemos, por así decirlo, una buena relación con nuestro entorno social, pues va a ser muy complicado poder estructurar una paz, ¿sí? El conflicto como una forma de relación de poderes. Ahí no hay nada que explicar. Las personas son sistemas complejos con componentes intrapersonales, como cogniciones y emociones. Estas personas interactúan formando grupos que a su vez interactúan entre ellos, construyendo las sociedades que al mismo tiempo interactúan como Estado y naciones, que a su vez pueden ser parte de civilizaciones y regiones que interactúan construyendo no mundos, sino un mundo que interactúa y construye un sistema planetario. O sea, aquí vamos desde lo más chiquitico que somos nosotros como personas y que esto influencia mucho más, ¿sí? Hasta el punto de todo el planeta, ¿sí? Entonces aquí dice que los seres humanos somos una pequeña parte de ese complejo mecanismo y que pues todos hacemos parte de un todo. El triángulo del conflicto. Bueno, en esta parte pues empezamos con actitudes y presunciones. Comportamiento y contradicción. Enseguida vamos a llegar a las definiciones y cómo se trata de cada uno, ¿sí? Elementos que manifiestan el conflicto. Como ya les decía, actitudes, presunciones, comportamientos, contradicciones. Entonces, las actitudes son aspectos motivacionales. El aspecto motivacional se refieren a cómo sienten y piensan las partes de un conflicto, cómo perciben al otro, es decir, conocer las dos partes de la moneda, ¿sí? Ambas historias, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, ¿sí? A eso se refiere esa parte. El focalizar la atención solo sobre las actitudes lleva a sostener que los problemas derivan de mentes tomadas por el odio o de las mentes distorsionadas, quizás necesidades de conversión religiosa, ideológica, de psicoterapia o de educación a la paz y al conflicto, permaneciendo ciegos frente al hecho que también la mente más normal puede asesinar o tolerar un asesinato cuando las contradicciones que lo frustran se prolongan en el tiempo, ¿sí? O sea, quiere decir que aquí pues el problema central se centra en personas que digamos que quizás creen que tienen la razón, ¿sí? Y quizás sí, como quizás no. El comportamiento, aspectos objetivos, ¿sí? Alude a cómo actúan las partes durante el conflicto, si buscan intereses comunes y acciones creativas y constructivas o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro, ¿sí? El focaliza, o sea, esto quiere decirse como la forma en cómo actúa una persona, ¿sí? Ya no la forma en cómo piensa, sino la forma en cómo actúa. El comportamiento va muy ligado porque así como dice acá, si busca los intereses de crear, ¿sí? Intereses comunes que muchas personas tengan, ¿sí? O si simplemente quieren formar el desorden, como dicen por ahí, ¿sí? O sea, perjudicar o causar el dolor, por así decirlo. El focalizar la atención solo sobre el comportamiento es muy frecuente dado que ahí es donde reside la violencia.
Someter las personas puede servir para barrer debajo de la alfombra de la violencia el problema, haciéndola menos evidente. Esto, pero no influirá positivamente en la contradicción subyacente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que la violencia empieza pues sometiendo a otras personas y como subyugándolas, ¿sí? Por algo que se quiere, ¿sí? Y pues todo empieza desde el anterior diapositivo, desde las actitudes. La contradicción, aspecto subjetivo, tiene que ver con el tema o temas reales del conflicto, ¿sí? Y cómo este se manifiesta, ¿sí? El focalizar la atención solo sobre la contradicción, basándose en la ingeniería social, corre el riesgo de intensificar el odio y la violencia si la aproximación a la contradicción es violenta, ¿sí? En la contradicción hay dos partes, el que dice que sí y el que dice que no. Y dependiendo de cómo usted maneje las palabras, pues esa contradicción se puede ir hacia la violencia o se puede ir hacia algo mucho más tranquilo, a una solución mucho más tranquila. Esta es, según Galton, la falacia fascista, que busca solo de superar la contradicción entre el trabajo y el capital sin cuidar las consecuencias en el comportamiento, destruyendo a las finales el fruto de la ingeniería social, como por ejemplo en la Unión Soviética. ¿Sí? Ahí pues no hay mucho que explicar, ya pues ahí se explicó solito. Están regidas por la primera, la actitud es generalmente condicionada por el subconsciente colectivo, la cosmología de una determinada nación, género, clase, etc. ¿Sí? La actitud es como, digamos, la presión social que ejerce la sociedad sobre una persona. ¿Sí? Y a partir de esto, pues se generan, por así decirlo, pues, como dice, actitudes, ¿sí? Por ejemplo, se han visto en estudios que si digamos un estudio es de unos niños que se les separa por color de ojos y según su color eran más inteligentes que otros, ¿sí? Al prestarle más atención a estos niños que se decían que eran inteligentes, que estos niños eran superdotados, pues sus calificaciones mejoraron, mientras que a los niños que no se les prestaba esa atención de que se les decía pues de que eran inteligentes, pues bajaron mucho su rendimiento, ¿sí? Entonces todo va muy ligado a la sociedad. El comportamiento está determinado por los patrones y pautas adquiridas en situaciones de conflicto, ¿sí? Es la forma en cómo actuamos frente a una situación, ¿sí? A veces hay personas que no reaccionan rápido, hay personas que reaccionan muy diferente, o personas que reaccionan con violencia o personas que simplemente se inmutan, ¿sí? La contradicción por por los imaginarios culturales que la influencia, ¿sí? La contradicción, lo que nos hacemos en la cabeza, es eso, ¿sí? Del sí y el no, como explicábamos antes, de, de las dos partes de la moneda, por así decirlo, y que dependiendo de cómo uno influya sobre algunas personas o sobre algún grupo, pues esta puede influenciar a que se vaya en un conflicto violento o se vaya a una solución. La formación elemental de los conflictos la tenemos representada en aquello que Galton llama átomos del conflicto, que sería la disputa, dos personas o actores que persiguen un mismo fin que escasea entre las personas, ¿sí? Una disputa entre dos personas, ¿sí? Un problema entre dos personas. El dilema, una persona, actor que persigue dos fines compatibles entre sí.
dentro de las personas. Quiere decir un grupo mucho más grande. La disputa no es solamente entre las personas. Un dilema es mucho más grande, ¿sí? Tanto el dilema como la disputa pueden conllevar a contradicciones, o sea, a problemáticas, o sea, a que hayan dos decisiones, sí o no. Actitudes y comportamientos autodestructivos, como lo decíamos antes. Puede llevar a lo bien o irse por lo mal, o de eliminación del otro. Pero como afirmábamos más arriba, ambos átomos del conflicto también estarían dotados de la doble dimensión, crisis-oportunidad, agresión-creación. Como les mencionaba al inicio de estas diapositivas, el conflicto, ¿sí?, lleva a lo que son oportunidades y crisis, como el ejemplo que les explicaba sobre la comida, ¿sí?, y agresión y creación. ¿Sí? La agresión y creación de que, como les he estado hablando en las anteriores diapositivas, que con la contradicción se puedan ir a algo violento y la creación que se vayan a algo nuevo, más allá de las necesidades. Según Galton, esto se logra mediante el proceso de concientización, según la metodología de Paul Freire. O sea, empezar a educar, a empezar a cultivar esa tolerancia en los niños, ¿sí? O aprender de los errores anteriores, ¿sí? Su programa es un continuo llamamiento educativo para que los pobres y explotados busquen desde su realidad sus propios caminos de la liberación presentes en su condición histórica, ¿sí? Pues eso se explicó solito, como lo expliqué, ¿sí? Educar. El proceso de concientización evitará la cosificación de los actores, haciendo de ellos protagonistas del proceso. Es decir, un actor consciente será capaz de dirigir esa transformación incluyendo la propia. O sea, cuando una persona se vuelve consciente de sus actos, de lo que hace, ¿sí? Empieza a transformarse e incluir esa educación que se le dio y la empieza a tomar como suya, ¿sí? Como digamos, cuando digamos los papás le enseñan a uno a ser compartido, ¿sí? Cuando estamos solos, nosotros pues vemos ejemplos de que digamos niños compartiendo, entonces nosotros también hacemos lo mismo y hacemos como ese hábito de nosotros, ¿sí? En un conflicto estructural, por ejemplo, donde generalmente ni A ni C están presentes en la conciencia, sino en el subconsciente de difícil acceso, resultando solo evidente el B. La situación estará caracterizada por no existencia de objetivos, no hay volición, y por la no existencia de sentimientos nítidos, porque no se ha entendido bien la diferencia entre el ser y el deber ser. El proceso de concientización será orientado fundamentalmente a la construcción de objetivos de un proyecto que parte de la asunción de la propia realidad, ser, para proyectarse a una realidad deseada, debe ser, estableciendo un conjunto de estrategias para lograrlo, ¿sí? Esto explica lo de este cuadro, ¿sí? Aquí lo resumí en una pequeña parte, ¿sí? Primero se debe solucionar la contradicción, lo que debíamos. Empezamos por C. Y de allí ya pasaríamos hacia el cambio de la actitud y las presunciones. Esto se da por medio de la educación, ¿sí? Empezar a educar a los niños, concientizarlos, etcétera, ¿sí? Y el comportamiento, pues las actitudes y presunciones se ven reflejados en el comportamiento de las personas, ¿sí? Y pues esto da origen a lo que es la solución del conflicto, ¿sí? Por así decirlo, a la construcción de la paz, ¿sí? A empezar a tener más allá de esas necesidades que quizás tengamos. Dos variables a considerar son la dimensión espacial y temporal de los conflictos,
¿sí? Entonces, como les decía, los conflictos pasan en dos partes: dimensión espacial y dimensión temporal. Un conflicto está ubicado en un espacio geográfico donde encontramos seres vivos. Para que surja un conflicto es indispensable que los portadores de objetivos sean seres vivos, ¿sí? O sea, que el conflicto es entre dos individuos o muchos más individuos, ¿sí? Como les decíamos lo del átomo, ¿sí? Em, y que pues esto se presenta en un lugar. Por eso dice ubicación en un espacio geográfico. La dimensión temporal puede ser sincrónica o diacrónica, como por ejemplo el conflicto intra e intrageneracional. En el tema de deterioro ambiental, en efecto, el concepto de desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socioeconómico, que implicará satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. O sea, tiene que decir, en pocas palabras, se piensa ahorita para no eh, mezclar o implicar a futuras generaciones, ¿sí? Eso quiere decir dimensión temporal, que digamos la problemática no afecte hacia el futuro, ¿sí? Y si es el cambio, y si ese es el caso, pues llegar a un consenso, o sea, a la paz. En conclusión, la teoría de los conflictos, según Johann Galton, se basa principalmente en la contradicción, las actitudes o presunciones y el comportamiento, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Todo empieza desde una problemática, que es la contradicción, luego se pasa a lo que son las actitudes, cómo una persona actúa desde su perspectiva y sus actos, ¿sí? Reflejan lo que es el comportamiento, ¿sí? Diciendo que a partir de estos tres elementos se puede desencadenar una serie de eventos que pueden llevar a la paz o acabar con ella, ¿sí? Eso puede concluir lo que hemos dicho durante toda esta diapositiva. Pasos a seguir. Se debe empezar por corregir la contradicción. Quien dice que tratar de buscarle solución a esa problemática, ¿sí? O sea, empezar por corregir la contradicción, empezar a buscarle una solución al problema, más allá de una simple solución, sino que más allá, desarrollar algo más, ¿sí? Seguir un proceso para cambiar la forma en cómo pensamos, un reacondicionamiento, lo que decíamos, una educación, ¿sí? Empezar, por ejemplo, a aprender del pasado, ¿sí? Y a partir de esto, generar nuevas ideas y hacerlo parte de nosotros como un aprendizaje, ¿sí? El punto anterior influenciará la manera como actuamos para generar la paz y que ésta se mantenga, ¿sí? Como les decía anteriormente, la paz es simplemente la base para una serie de eventos que hagan nuestra vida mejor, ¿sí? Pero todo parte desde una problemática. La bibliografía, ¿sí? Y pues muchas gracias por su atención.